proyecto municipal define solamente la espacialidad de la arquitectura. Sí, aún dentro del expediente van a incorporar especificaciones técnicas, en algunos casos va a incorporar inmediatamente el proyecto de cálculo, dependiendo del tipo de solicitud que se está enviando, dependiendo de la magnitud del proyecto y del tipo de proyecto. ¿Ya? En proyectos grandes, esta segunda etapa sí es necesaria. Es absolutamente necesaria y es parte del proceso de lo que se denomina en algunos casos proyecto ejecutivo, detalle de arquitectura o detalles o ingeniería de detalle, como quieran llamarlo. ¿Ya? Ese proceso es donde se definen los elementos constructivos, es decir, ya pasó el proyecto, la fase de arquitectura donde el municipio a uno le dice ya tu proyecto está dentro de los marcos legales, está dentro de los marcos normativos, está dentro de los marcos de habitabilidad, ya puedes construir. ¿Ya? Entonces, ahora tú puedes ya empezar a detallar ciertas cosas, ya puedes tomar la decisión de decir ya ok, ya las puertas de 80 centímetros se cerraron y ahora les voy a empezar a colocar distancias a la altura de las ventanas interiores, de las celosías interiores, voy a definir los materiales interiores, la resistencia al fuego y en fin, todo lo que tiene que ver con detalle constructivo. Eso lo define el arquitecto tiene que saber construir. ¿Ya? Entonces, eso es lo que vamos a ver ahora, cómo se genera esa información. Una vez que yo tengo un proyecto de arquitectura, ya tengo puertas, tengo ventanas, pero hasta el proceso anterior, que es solamente permiso de edificación, yo podría no haber necesariamente definido, por ejemplo, el interior de los muros. Podría haber ocupado puros muros genéricos. ¿Ya? En el caso de las puertas, podría haber ocupado la misma familia de puertas para colocar todas las puertas. ¿Ya? ¿Por qué? Porque no es necesario identificarlas. No es necesario decir son 4, son 5, son 6, son de este o de este otro tipo. Sí es necesario determinar la resistencia al fuego, porque eso sí lo pide la normativa. Pero no la calidad, el color, la altura de la celosía, en sí el detalle constructivo de cómo se va a hacer. ¿Ya? Entonces esa es la etapa que corresponde ahora. Es que una vez que se ha definido la arquitectura general, una vez que se ha aprobado la arquitectura, uno puede empezar a detallar. Aparte de eso, junto con este proceso, claro, muchos proyectos grandes parten el proceso de expediente municipal con un revisor independiente. Entonces ellos tienen la posibilidad de generar inmediatamente los proyectos de cálculo o ir en paralelo, desarrollando el proyecto de cálculo y de las especialidades generales, agua y alcantarillado. ¿Por qué? Porque se van asegurando con revisor independiente, que es un revisor municipal retirado del medio municipal y que ejerce como un mediador entre la municipalidad y el arquitecto, cosa que hay una rebaja en el permiso de edificación y en los tiempos de los permisos. ¿Ya? El pago del revisor independiente es parte de lo que se paga por los derechos municipales, por lo tanto no lo paga el arquitecto, no lo paga además el mandante tampoco, es un porcentaje. ¿Ya? Por lo mismo también muchos revisores no toman una casita, sino que son proyectos más grandes, porque también requieren, digamos, hay un costo asociado a alguien que está revisando externamente. Entonces, eso es lo que vamos a ver ahora. Entonces, en sí, ¿cuál es la diferencia? La diferencia entre la definición anterior del proyecto o cómo se hizo el proyecto anterior y este, es que en este no son tan relevantes los normativos. Eso es lo principal. Es decir, las elevaciones, las secciones, las plantas no necesitan llevar los normativos, necesitan llevar solamente los constructivos. Es decir, si aparecen las rasantes o no, va a depender de ustedes. No son necesarios. ¿Ya? Porque ya se definieron, la arquitectura ya está finiquitada. Ahora, ojo, sí, en muchos casos los proyectos sufren modificaciones. Cuando son grandes especialmente, sufren modificaciones, ya sea de los proyectos de instalaciones o de la arquitectura general. Entonces sí, después hay que hacer una entrega que se llama as-built, que viene después de esta, que es la entrega de la recepción definitiva. ¿Ya? Cuando el proyecto no ha cambiado, la recepción definitiva es simplemente llamar al revisor municipal y pedirle que vaya a constatar que la propiedad ha quedado tal cual se ha especificado en plano. Pero en el caso de que hay modificaciones hay que presentar un plano que va a estar rojo y amarillo completamente.
tal cual como los planos de demolición y construcción, de la hoja de demolición y construcción. Y precisamente se le va a decir, se van a indicar los cambios, va un listado de cambios, qué planos se agregan, qué planos cambian, una memoria de cambio, en fin. ¿Ya? Entonces, las principales, ¿cómo se llama? Requerimientos o documentación que vamos a ver en este tipo de entrega tiene que ver con planimetría, pero planimetrías constructivas, con especificaciones técnicas, es decir, es necesario decirle y entregar los detalles de los muros, cómo se van a ejecutar, cuáles son los formularios, cuáles son ¿cómo se llama? Definir, seleccionar las materialidades, ¿ya? Luego, la resistencia al fuego de los materiales es importante. ¿Por qué? Porque esta parte, en general, todo lo que tiene que ver con los certificados de resistencia al fuego, se entregan para la recepción. ¿Ya? Uno los declara al momento de generar el permiso, pero cuando se hace la recepción hay que entregar los certificados. ¿Ya? Las empresas emiten sus propios certificados y existen. Hay un listado que ¿cómo se llama? Que tiene la mayoría de los tipos constructivos o de soluciones constructivas, y ahí pueden encontrar el número. En fin, muchas de las empresas ya están subiendo su información, e incluso muchas de las empresas ya están subiendo sus propias soluciones BIM a sus páginas. ¿Ya? Es el caso principalmente de los tabiques de Metalcom, están ya todos hechos y sus certificados están online. ¿Ya? Y aparecen los detalles constructivos, así como también las necesidades. Las necesidades es un plano o es un layout simplificado que permite identificar a los especialistas su especialidad y por lo tanto generar preguntas, generar ubicación, generar el dónde, cómo y cuándo. ¿Ya? El plano de arquitectura en ningún momento dice dónde va el enchufe. El plano de arquitectura municipal en ningún momento dice cuál es la altura del interruptor, si van a ser 1, 2, 3, 4. Entonces, la idea es que el arquitecto defina esto, ¿ya? O sea, no es que la idea, es el arquitecto. En proyectos básicos y sencillos, uno como que deja que el eléctrico decida cómo va a ser el tablero, dónde va a colocar los enchufes, pero el ideal es que el arquitecto se lo diga, ¿ya? Entonces, como muchas veces el proyecto eléctrico aparece después del permiso, es en este punto en el que se hace. Para presentar el permiso, ustedes van a presentar solamente la solicitud del TE1, que es el certificado que permite definir que el requerimiento eléctrico que van a solicitar es el correcto. Y también el de gas, en su caso, y de alguna otra especialidad. Aquí también, en muchos casos, si el arquitecto lo desea, como la plataforma lo permite, pueden generar las cuantías de materiales. Y cuando hablo en este último punto, cuando hablo de otros, este es un software tridimensional, por lo tanto es mucha la información que se puede sacar. Ustedes definen el nivel que ofrecen como especialistas, como arquitectos. ¿Ya? Entonces, la creación de las láminas es muy similar. Simplemente la diferencia es que vamos a tener aquí las mismas plantas duplicadas, las mismas elevaciones, con una visualización un poco más clara, más entendible para el constructor. La idea es ocupar colores en algunas cosas, las secciones lo mismo, las plantas de especificaciones técnicas, vamos a ver cómo crearlas bien. Detalles constructivos, vamos a hacer un detalle de puertas, ventanas, escantillones, plantas de requerimiento eléctrico, y el proyecto de accesibilidad general lo vamos a revisar. No sé qué tanto lo vamos a ver, pero sí vamos a... O sea, hay que tener familias especiales, ¿ya? Hay que hacer las familias. Yo no les voy a pedir que las hagan, podemos ubicar una imagen y simplemente montarla, pero les voy a explicar de qué se trata el proyecto, de cómo se hace y cómo es la idea de presentarlo. En muchos de estos casos, por ejemplo, en el caso de la accesibilidad general va acompañada de un informe de accesibilidad, y en el caso de la planta de especificaciones técnicas, muchas municipalidades no la piden, simplemente piden el informe de especificaciones técnicas. Pero se supone que un buen proyecto debería decirme en texto cuál es la descripción del material y en una planta cuál es la ubicación de ese material.
Entonces, esto en muchos proyectos no se hace, en proyectos grandes siempre se hace. Normalmente esto en verdad en muchos casos se les llama plantas de ubicadores, ¿ya? Es que es una planta que muestra dónde está cada ventana, por ejemplo, ¿cómo se llama? Con una etiqueta o con una simbología o un número, dónde están todas las puertas, dónde están todas las ventanas, cuáles son, para identificarlas dentro de una planta, la cantidad, ¿ya? Y se especifican las terminaciones, ¿ya? Las plantas de especificaciones técnicas pueden ser muchas, variadas, de acuerdo, y pueden contener la cantidad de información que ustedes determinen. Pueden ser solamente determinaciones, ¿ya? Y que se coloca una simbología que permite identificar cuál es la terminación de muro y piso. Y también puede contener los ubicadores o no, o pueden estar separados de estos elementos que están acá, ¿ya? Entonces, lo que yo voy a hacer ahora es que voy a crear vistas. Y lo que está acá, fíjense que es configuración y visualización de vista. Voy a tomar lo que está, voy a empezar a modificarlo. ¿Alguien quiere ir a avisarle o pedirle al salón que nos ponga aire? ¿O no? Sí. Te esperamos, te esperamos. ¿Ya? Entonces, las fases de proyecto ya vimos cómo era el tema de los demolición-construcción, entonces los voy a explicar de nuevo. Lo que yo voy a hacer ahora es que voy a generar una entrega o voy a generar un proceso similar al que deberían hacer para la entrega que tienen para mañana. ¿Ya? La verdad es que estaban todos acá cuando les dije que van a entregar, les puede dar hasta el viernes al mediodía, ¿o no? No, estaba. Ya, tienen hasta el viernes al mediodía, no más allá de eso, porque si no, no van a entregar taller. Entonces, no quiero tener problemas yo con eso. ¿Ya? Así que ya lo anticipamos la del 21, te voy a aclarar. Pues está el midterm. Y tengo que entregar mitad de cosas y el 21 entrega final de. ya. Yo voy a partir con el mismo archivo que tienen ustedes y voy a partir. Antes de duplicar nada, antes de hacer cualquier cosa, voy a partir revisando el checklist y el viewlist. Para mí, en lo personal, esto es lo fundamental o es lo más definitivo para hacer algo. Por ejemplo, inmediatamente aquí yo voy viendo lo que está ordenado y no está ordenado. ¿Ya? Yo se los dejé hecho. La idea es que aprendan a hacer igual ¿cómo se llama? Este listado. Entonces, tener esto bien ordenado les va a permitir, si reorganizan esto, el browser de otro modo o tienen otro tipo de configuración de organización, les va a permitir volver de una a la otra sin tener problemas. ¿Ya? Identificar con otra información distinta. Por ejemplo, si yo tuviese un edificio que se está construyendo en distintas fases, completamente, tengo un edificio 1, un edificio 2 y un edificio 3, y sin embargo están mezcladas las entregas, están mezcladas las vistas. Esto siempre les va a permitir, por ejemplo, voy a seleccionar fase acá, se va a generar un nuevo tipo de organización, pero yo voy a saber que esta vista que está acá, a pesar de que está distinta, esta pertenece al permiso de edificación. ¿Ya? Esta que está acá pertenece a la cabida. ¿Ya? Eso me va a ayudar, o por eso es tan importante que sean ordenados, que busquen algún método de que las vistas queden ordenadas, que se entiendan lógicamente. ¿Ya? Puede haber otro tipo de, digamos, ustedes pueden definir otro distinto al que yo les mostré. Estos son técnicas y dependiendo de los requerimientos del proyecto, es que ustedes, la idea es que apliquen estas técnicas. Estamos en el horno. ¿Ah? Está Absalom salió. Ya. Estamos en el horno. Por eso. Miren, yo acabo de cambiar una vista acá, el nombre, le acabo de colocar el prefijo de cabida y me está preguntando si quiero renombrar el nivel. No, yo que estoy renombrando la pista no quiero que se renombre el nivel. Cuando yo renombro un nivel, va a renombrar todo el resto de vistas. ¿Ya? Así que tengan cuidado con eso cuando renombran cosas. En general no lo pide, ¿ya? Pero en algunos casos, por ejemplo, cuando las vistas tienen el mismo nombre uno que otro,
como nombres muy similares, como que tiende a pedir que se renombre. Yo voy a colocar que no. Siempre no. Siempre no. Ya, ¿por qué partí por acá? Directamente me voy al listado antes de partir cualquier cosa, porque yo cuando haga mi entrega me voy a asegurar de que yo voy a duplicar muchas de estas vistas. Entonces cuando yo las duplique, quiero que se lleven parte de la información. Eso lo voy a hacer al tiro desde donde está. Por ejemplo, este es el piso 1 y dice CAP, ya yo quiero que aquí donde dice el title on sheet, que es el título en la lámina, yo le voy a colocar que diga siempre piso menú 1. Si tengo otro similar acá, aquí también dice piso menú 1, ya que está escrito, lo voy a poder seleccionar. Esto que dice aquí, piso 1, y lo voy a colocar acá, piso 1. Y este otro también dice lo mismo. La ubicación, lo copio y lo pego acá al lado. Este dice sur, esta debería ser elevación sur. Elevación poniente. Elevación oriente. Elevación norte. Ya. Fíjense que este listado que yo les dejé en este archivo, y que es el mismo que tienen en el otro archivo que partieron, ya tiene esta organización. Me está mostrando algunas cosas básicas. Me está mostrando primero el destino de los planos, perdón, de las vistas. Me está mostrando el nombre que tiene la vista aquí. Me está mostrando el título que va a tener en la lámina. ¿Entendieron eso del título en la lámina? ¿Ya? Cuando uno lleva la vista, aquí le coloca un nombre, ¿cierto? ¿Ya? Ese nombre es el título de la lámina, que si uno lo configura bien, no va a ser igual al título que está acá, que está aquí en el explorador. Eso es importante porque uno no quiere que diga calidad, no quiere que diga car, no quiere que tenga un guión, no quiere que tenga la nomenclatura que uno ocupa para ordenar. No quiere que diga exactamente lo que está mostrando. ¿Ya? ¿Qué es lo que pasa acá? Está mostrando, si yo lo selecciono y veo las propiedades, aquí voy a ver el tiro que dice Title Sheet, piso 1, pero el nombre de la lista es la CAP-P1 tanto. ¿Ya? Entonces con el ViewList yo puedo hacer eso sin ni siquiera abrir una lámina. ¿Ya? Luego de que ya tengo vistas que ya están relativamente ordenadas, ni siquiera las he visto, no sé cómo son, no sé qué es lo que contienen, ni siquiera sé las escalas, por el momento no me interesa. Voy a pasar al checklist. Esto los pueden renombrar como ustedes quieran. Voy a colocar estado general de láminas. ¿Ya? Entonces aquí en este listado general de láminas yo voy a hacer voy a ir al sector superior donde dice Insert Data Row y voy a empezar a agregar, voy a agregar una y le voy a colocar el chip name que va a tener, el chip number que va a tener, va a ser el de la entrega que vamos a hacer ahora, que es permiso de edificación. Entonces lo voy a colocar aquí, en mayúscula PE 101. ¿Ya? ¿Por qué le coloco el número al tiro? Porque al insertar otro data row va a coger inmediatamente el número anterior y va a generar, digamos, la secuencia. Entonces aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 láminas. Le voy a insertar las 12 láminas. Como el profesor le entregó esto escrito y ustedes son increíblemente inteligentes, van a hacer lo mismo que yo. Voy a copiar directamente desde el PDF los nombres. Datos de arquitectura. Ubicación y emplazamiento. Plantas de demolición y construcción. Plantas de arquitectura. Plantas de cubierta. Plantas de elevaciones generales.
Ya hicieron esta parte del proceso, ¿cierto? O sea, ya hicieron las láminas, ya tienen listo toda esta parte. ¿Pero qué nombre tiene que llevar en el trabajo del viernes, profe? ¿Ah? ¿Qué nombre tiene que llevar en el trabajo del viernes? ¿Permiso de edificación? ¿No cabida? No, examen número 2. No, en el tema de los permisos de edificación, no tiene que decir cabida. No, permiso de edificación. Ah, ya. Eso es lo que estamos viendo ahora. Sí. ¿Ya? Entonces lo que queda, detalles constructivos. Tantos requerimientos. Ya. Una vez que tengo todas las láminas, le voy a dar un destino. Esto es 02. Permiso de edificación. Ahora, ¿por qué estoy haciendo esto con el permiso? Siendo que deberíamos empezar a ver la arquitectura, es porque voy a duplicar después todo esto para hacer la tercera entrega. ¿Ya? Simplemente también aparte quiero que vayan viendo el proceso mecánico de esto, en que la idea es ir ahorrando trabajo. ¿Ya? Con esto lo que acabo de hacer es la configuración general de las láminas. Pueden configurar incluso el emitido para. Y el resto de información que tengan o que hayan ingresado como parámetros de información. Fíjense que aquí ya está el número y el número total. ¿Por qué yo lo agregué al tiro? Voy a agregar una información, una lámina más, y lo voy a colocar a esta P100, y esta es la portada. Portada también va a ser del permiso. Y esto me va a permitir que los números estén acá, me va a permitir controlar primero si tengo 12 láminas, tengo 11 láminas, es que controlar el número total y desde dónde van a partir. La primera lámina no la voy a contar dentro del conteo total. O sea, esto necesariamente lo tengo que hacer a mano. ¿Ya? Después tengo que configurarlo en la lámina para que respondan estos parámetros a la información que está acá, con los parámetros compartidos. Pero yo ya sé, al hacer esto, que la lámina, mientras esté bien configurada, va a responder automáticamente a lo que estoy haciendo ahora. Esto se puede hacer inmediatamente en un template antes de partir cualquier proyecto. Entonces la idea es hacerlo también una sola vez, si es que están trabajando o van a trabajar con proyectos. Lo voy a guardar ahora. Y voy a crear las láminas. ¿Ya? Voy a ir a donde dice Sheets, botón derecho, New Sheet. Voy a seleccionar la que dice lámina SPA1 y voy a seleccionar todas las láminas y le voy a dar OK. Y listo. Ahí están todas. ¿Ya? Yo me fui al listado general. ¿Ya? Configuré todo y al configurarlo, al haber insertado Data Rows, lo que pasa acá es que esta información queda pendiente de la lámina de sí no existe. Pero yo cuando voy a crear las láminas, botón derecho sobre Sheets o desde View, va a sector donde dice Sheets, cualquiera de los dos, New Sheets, ya va a aparecer un listado de posibles, dice Select Placeholder Sheet. ¿Ya? Es como hay una preconfiguración de las láminas. Entonces, mientras yo haya, como ya está funcionando el parámetro de destino, mientras yo haya configurado estas cosas dentro de mi listado, tengo un buen listado armado, lo configuro antes y ahora va a ser solamente llegar y arrastrando, seleccionar todo, o selecciono la primera que corresponde ahí hasta el final con Shift
selecciono el template o title block, el template de la lámina que voy a ocupar y le doy OK. Y eso va a crear inmediata y automáticamente todas las láminas. ¿Ya? Por ejemplo, yo hice una portada. Voy a diseñar rápidamente una portada. Voy a tomar esta lámina que está acá, la voy a editar, le voy a sacar todo el contenido, lo voy a borrar. Esto no es parte de la tarea, quiero que vean lo que se puede hacer y que no es necesario hacer cosas tan complejas, pero voy a guardar esta lámina con otro nombre en otro lado, que va a ser una lámina en blanco. Al guardarla con otro nombre, inmediatamente Revit va a reconocer como que es otra familia, entonces no va a sobreescribir la anterior. Yo la edité, le borré todo, dejé solamente los bordes, guardé con otro nombre y luego la traje al proyecto. Entonces yo debería verla dentro de mi listado de láminas. Y aquí debería aparecer ahora. Lámina SPE A1 portada. Esa está sola. Entonces voy a hacer algo rápido para que vean. Voy a ir a una vista de sitio. Voy a ir a una vista de sitio. Voy a esconder este elemento. Voy a esconder todo el terreno, más los elementos exteriores. Voy a duplicar esta vista. Voy a duplicar el logo del proyecto, así se va a llamar. Podría incluso crear un nuevo tipo, duplicar, esta es una simbología. Voy a ocupar esta vista como un símbolo del proyecto. ¿Ya? Voy a llevarla a donde corresponde, que es al permiso de edificación. Voy a crear un template a través de ella que se va a llamar símbolo. Voy a dar OK y se lo voy a aplicar. Me voy a asegurar que cuando lo aplico tiene el destino que corresponde y estoy relativamente listo. Dupliqué una vista de planta superior que me mostrara el techo. Van a ver lo que quiero hacer. Dupliqué una vista superior de una planta cualquiera, la transformé en un logo, ese fue el nombre que le puse, generé un template y lo voy a montar. Lo que yo quiero hacer es crear una especie de símbolo con el perímetro y el lleno de la casa, desde el techo. Esto lo pueden hacer, no lo pueden hacer, ustedes deciden. Primero, lo que voy a hacer es que voy a controlar con el crop line la visibilidad de la vista. Podría controlar también el tamaño, para mí está bien ahí, voy a esconderlo. Y una vez que hago eso también voy a ocupar, quiero que el viewport no muestre el título. ¿Ya? Como ya le apliqué un template, puedo controlar todo lo que pasa al interior a través del template. Voy a ir al template y lo voy a colocar primero que el filtro me muestre completo. Me está mostrando all, entonces me está mostrando unos muros que se supone que se deberían demoler. Luego voy a esconder los ejes. Voy a esconder los ejes y voy a ir a las categorías de modelo. Entonces voy a pedirle que los techos, ¿cómo se llaman los techos en inglés? No, los techos, roof. Voy a pedirle a los techos, en su categoría general, en su categoría general, que el patrón de superficie me lo muestre del color negro sólido. ¿Ya? Todavía veo los ejes. Voy a ir a la categoría anotativa, voy a ir a los, ¿cómo se llaman? No, reference planes. Voy a pedirle que esconda todo tipo de líneas, desde el modelo hasta las líneas. Y
las secciones. En anotativos están las secciones. Secciones y elevaciones si es que llegasen a ver por ahí. Por ejemplo. Estamos mostrando la línea de terreno y algunas cosas que no quiera ver simplemente las toco y las escondo, o las escondo por categoría igual. Una pregunta sobre puntual. ¿Por template se puede ocultar la línea de terreno? No, por template no. Lo que pasa es que la línea de terreno es un elemento. Voy a devolverme un poco. La línea de terreno no aparece en las líneas, aparece algunos elementos de Revit son objetos, están configurados por object. Entonces necesariamente tú tienes que controlar su apariencia desde acá. Aquí van a aparecer no se pueden controlar por ahí. Disculpa, que están en modelo, deberían estar en modelo y deberían estar en site. En site deberían estar ahí property line. ¿Ya? ¿Pero ahí te esconde todas las líneas? No. Sí, a ver, cuando ustedes van a esconder algo desde un template, fíjense que si yo voy a las líneas, hay un más al lado. Y si los tiran, van a encontrar que pueden esconder algo que ustedes quieran. ¿Ya? En el caso del site, del sitio, está el terreno y aparte están los elementos del terreno. Están los paths y otra serie de elementos. ¿Ya? En este caso también el property line. Aquí pueden controlar o sobreescribir la línea. ¿Ya? Lo último que me faltó es colocarle a los floors, que son los pisos, también lo mismo. Un patrón de color lleno y sólido. Y voy a esconder podría esconderlo por template también, pero ya que son pocos elementos lo voy a esconder así. Y ahí quedó mi portada. Podría agregarle texto acá y generar el resto de información, que se llene el nombre del arquitecto y algunas cositas que aparezcan aquí como una portada, e incluso el nombre del proyecto por aquí en el medio, no sé. Esto ya son cosas gráficas, pero son cosas que se pueden hacer. Ya. Entonces, yo ya creé todas las ¿cómo se llama? Las láminas. Ya tengo ordenadas las vistas de la entrega anterior. Entonces voy a ubicar qué me sirve. Por ejemplo, está el plano de ubicación. Lo voy a duplicar. Duplicar con detalle. Una vez que lo duplico, me fijo que acá en el sector tiene un template. Como tiene un template, yo voy a duplicar ese template. Lo voy a colocar PE. Pero ya está creado, ¿no? No está creado. PE. Voy a colocar plano de ubicación. La verdad es que no es necesario ser demasiado creativo, pero sí la idea es saber qué es lo que está haciendo. Entonces, dupliqué el mismo template que tenía la vista, pero me voy a asegurar de que el destino de esta vista sea permiso de explicación. Entonces, inmediatamente va a llevar la vista hacia abajo. Va a llevar la vista a la organización que corresponde. Si veo el view list, van a empezar a aparecer acá. ¿Ya? Entonces, lo primero que voy a hacer es que duplico la vista, lo voy a montar en la lámina que le corresponde, voy a ubicarla en algún lado y voy a seguir avanzando. Voy a seguir creando todas las vistas, las voy a posicionar, no me voy a preocupar del nombre. ¿Por qué? Porque según la técnica que les mostré, que hacen este proceso, bien, van a poder después cambiar toda esa información directamente desde acá. Bien. ¿Ya? No. Entonces, 10. la planta de emplazamiento debería tener esta parte un poco más complicada, no quiero hacerla tan desde cero, pero aquí deberíamos tener planos de superficie, pero no los de superficie bruta, deberíamos tener los que correspondían a superficie útil, superficie XXX. Yo voy a ir de nuevo al sector de arquitectura, voy a ir donde se configuran estos elementos, con Gross Building seleccionado, voy a crear el de superficie útil. ¿Ya? Y directamente luego sobre el botón voy a agregar área plan, voy a seleccionar el de superficie útil y voy a crear inmediatamente
el del piso 1 y el piso 2. Voy a colocar esto que no, y los voy a haber creado ahí. Primero los voy a seleccionar ambos y voy a ver si es que hay algún template que me sirva. Me sirve el de superficies de CAP. Lo toco, lo duplico y le coloco el nombre que corresponde. Pero ya existe uno para permiso de edificación. Entonces simplemente se lo voy a aplicar. Lo voy a ordenar hacia allá. Voy a ir acá y voy a montar. Montó un poco grande, ¿cierto? Voy a control Z. Lo que voy a hacer es que antes de montar voy a ir al template, a importados, y voy a pedirle que el plano de desplazamiento y alguna otra condición que no me interese no me las muestre por template. Entonces eso me va a asegurar inmediatamente que cuando traspaso la vista va a traspasar de un tamaño apropiado y mostrándome solamente lo que necesito. Hay otras cosas que más que acá no me interesan. Yo cada vez que voy sacando elementos que van ocupando mucho espacio, se va achicando la vista y tengo que configurar menos. Entonces voy a apretar Ctrl Z de nuevo. Voy a ir al template nuevamente, voy a ir a Model, voy a ubicar las líneas, voy a ubicar específicamente la línea que se llama Lines, que son las líneas de modelo, son esas de color verde. ¿Ya? Y ahora sí voy a trasladar hacia allá y ahí va como con un tamaño un poquito más apropiado. ¿Ya? Para este template, como yo no necesito los ejes, inmediatamente lo que voy a hacer es que voy a ubicar más o menos en algún sector que me guste, que esté como bien. Miren, fíjense que cuando ustedes mueven la vista de planta, cuando se acerca a la otra, en un punto específico, la va a alinear una con la otra, va a reconocer la precisión. ¿Ya? Yo acabo de colocar las dos vistas de superficie sin ninguna superficie. Simplemente estoy posicionando. Voy a editar el template y voy a esconder el tiro los ejes. Grids y los reference planes. No los necesito. Y tampoco la elevación. De hecho, tampoco las secciones, pero ya después lo pueden ir limpiando. Voy a tomar este elemento que está acá, lo voy a llevar hasta ahí. Este elemento que está acá, lo voy a llevar hasta ahí. Si ustedes tocan la vista, aparece el punto de control de la línea. O pueden hacer lo que voy a hacer yo ahora, es que voy a ocupar el que dice solo título, sin línea. Lo mismo con este que está acá. Solo título. ¿Ya? O sea, la planta de arquitectura, mismo proceso. Voy a ir donde están las plantas de arquitectura de la cabina. Voy a seleccionar cada una, la puedo duplicar con detalle. Duplicar con detalle. Al duplicar con detalle van a tener el template. Yo voy a cambiar el template, ya hay uno listo, lo voy a aplicar. Voy a la planta y monto piso 1, piso menos 1. Reordeno. El resto de las vistas específicas las voy a ir mostrando a medida que las clases que nos faltan. Voy a ir enseñando lo que corresponde a esta clase, es lo que voy a ir viendo ahora. Ya. En el caso de las plantas de demolición-construcción, es exactamente las mismas que están acá. La única diferencia está en que yo voy a duplicar ya desde el permiso de edificación, voy a duplicar la del piso 1, la del piso 2, menos 1, las voy a seleccionar, ambas que están duplicadas, que no tienen lámina, que no están en ninguna lámina, y me voy a asegurar de que no estén aquí mismo, seleccionando el tipo de floor plan, cosa que aparezca en una segunda organización que va a decir demolición-construcción. ¿Ya? Entonces ahora yo las puedo llevar a la otra lámina.
Después me preocupo de cómo organizo la lámina dentro del espacio del blanco de la lámina o del espacio que queda de trabajo. La planta de arquitectura general aquí está de más. ¿Ya? La planta de arquitectura general sirve cuando el proyecto es muy grande, se sale de la lámina. Entonces ustedes hacen una planta de escala unos 100, unos 150, unos 200. Y el proyecto después, por separado, los pedazos del proyecto los colocan a escalas más apropiadas, unos 50, unos 75. Las plantas de arquitectura deberían ser la que está ahí. Entonces voy a eliminar esta lámina. ¿Ya? Aquí el proceso va a ser un poco tedioso después con el orden porque acabo de eliminar una lámina intermedia y necesariamente hay que hacerlo a mano. Y cambiarle a ese número, a ese, pero desde el listado siempre es un poco más fácil. ¿Ya? Ya. La planta cubierta pueden ocupar la misma vista de sitio. Si ya está en algún lado la vista de sitio, aquí está la ubicación, puedo ocupar esta misma ubicación, lo voy a duplicar. Vamos a asegurar de que esté mirando al Project North y voy a aplicarle algún template. Por mientras puede ser el de arquitectura. No me sirve el de arquitectura, ¿sí? A ver, creo que está mostrando. Ah, sí, está mirando desde arriba. Le voy a colocar otro nombre inmediatamente, sí, porque quiero saber que esta es planta cubierta. Y lo llevo hasta allá. Desde el template puedo esconder, y se lo va a esconder a las plantas de arquitectura también, el plano. Las elevaciones, mismo proceso. Otra consulta, Dime. el plano de cubierta, para que se vea justamente la cubierta, hay que subir el plano como de vista. No, para que se vea la cubierta son dos opciones. La primera es que cuando tú ves una elevación, tú tomes idealmente el piso que está más arriba y desde él generar la planta cubierta. O te vas a la vista de sitio que viene por defecto. ¿Cuál es la diferencia? La verdad es que no mucha. La única diferencia real es que si yo voy a una planta de cielo, te vas a dar cuenta que está cortando, si yo la miro desde el lado, está cortando a 2.45 y suponte este elemento que está acá tiene, desde la vista hasta ahí tiene 160 centímetros. Yo voy a duplicar la planta de cielo. Recuerden que cuando esto se ve como de color gris, cuando se ve como un poquito más claro, es porque underlay en las propiedades tiene otra vista. ¿Ya? O porque se le ha dicho al plano que se muestre con medio tono. Si te fijas, yo voy a esa vista y me muestra algunos cielos, pero otros no. Eso es porque el view range en las propiedades, el plano de corte, está bajo los 160 centímetros. Si yo puedo ocupar esta misma vista que este cielo y simplemente asegurarme que el top, la vista, lo que está mirando más arriba de la línea de corte, que es lo que va a proyectar, que permite proyectar líneas exteriores, esto está, no excede uno al otro, sino va a dar un error. O sea, yo lo voy a colocar acá, esto a 170, por ejemplo. Y ahí si te fijas ya empieza a aparecer más. Voy a colocar a esto 220 y acá arriba voy a subir un poco a 150. No me gusta mucho. ¿Ya? Pero hay que ir acomodándolo así. Ahora, hay dos modos de resolver esto, de que se vea bien y que se vea a la vista desde donde corresponde y que se vean bien los cielos. Uno es, desde una vista lateral, es hacer un nuevo piso que está más arriba. ¿Ya? Pero ya hay una vista que está así, que no necesitas tú manchar o ensuciar las planimetrías de elevación con un piso inexistente. ¿Ya? Que es la vista de site. Si yo voy a una vista de sitio, por eso es importante no borrar las vistas de modelo. ¿Ya? Si yo voy a la vista de sitio y
veo el view range, te vas a dar cuenta que el nivel definido desde donde está mirando son 100 metros de altura. A mi gusto, o a mi parecer, es la vista apropiada para duplicar y generar las vistas de cubierta. ¿Ya? Ahora, las vistas de cubierta en sí se pueden configurar básicamente desde cualquier vista de planta, controlando el view range. ¿Ya? Ya. Ya voy a borrar esa de lo que dupliqué. Ya. Las elevaciones. Bueno, ya habían elevaciones creadas, ¿cierto? Estas elevaciones estaban bien planteadas, estaban bien buenas. Yo lo que voy a hacer es que voy a duplicar, ¿no? Duplicar con detalle, duplicar con detalle, duplicar con detalle y duplicar con detalle. Voy a seleccionar las cuatro, voy a ir donde está el template, voy a ubicar el template de elevaciones de PE que ya estaba creado, más seguro que tiene el destino que corresponde, y lo voy a colocar OK. Voy a ir a la planta y las voy a empezar a montar. Monte. Aquí vamos a ver algo especial, o vamos a ver algo un poquito más definido, ¿ya? Esta lámina respecto a la otra son muy distintas. Tienen distintos bordes, tienen distintos espacios de trabajo. Por lo tanto, yo tengo que acomodarme un poco a lo que tengo acá. ¿Ya? Aquí voy a ocupar una de las técnicas que les mostré, que era ocupar líneas auxiliares. Yo voy a hacer dos cosas. Voy a primero editar un poco este template, esta lámina que está acá. Voy a editar la familia. Voy a tomar una etiqueta cualquiera, la voy a copiar y la voy a llevar hasta ahí. Voy a configurar esto para que crezca el texto desde izquierda a derecha. Voy a extender el punto control del lado derecho para que crezca bastante hacia allá. Le voy a cambiar el tamaño por una etiqueta ya creada que es de 8 milímetros. Y voy a subir. Incluso voy a colocar un poquito más. Voy a duplicar esta etiqueta. La voy a duplicar, voy a colocar 10 milímetros. Y voy a cambiar el tamaño a 10 milímetros. Y voy a reocupar, voy a replantear y le voy a quitar la información que tiene, que es el sheet number. Y le voy a pedir, voy a ubicar uno de los parámetros por defecto de la lámina que se llama sheet name. Y lo voy a tirar hacia la derecha y voy a volver a cargar la lámina. Me va a preguntar si quiero sobreescribir la lámina por defecto. Sí, la voy a sobreescribir y voy a sobreescribir la existente, pero también sus parámetros. ¿Ya? Porque si modifico algún parámetro quiero que tengan efecto. Entonces inmediatamente me va a tirar el nombre ahí, del nombre que está acá. A mí me gusta eso, me gusta verlo ahí, me gusta tenerlo ahí. Si a ustedes no les gusta, ¿ya? Punto menos. Pero ¿por qué les muestro esto? Porque lo tengo que considerar para la diagramación que viene ahora. ¿Ya? Entonces, voy a tomar una medida desde este punto de aquí hasta un aproximado de por ahí para saber cuánto hay. 54, 55 centímetros. 54 dividido en 4. 55 dividido en 4. 12, 15. 53. Veamos. 55 dividido en 4. 13,75. Voy a ocupar 13,5. Entonces voy a hacer un par de líneas. Una línea. Recuerden, anotativo está todo lo que es de 2 dimensiones. Voy a tomar una línea. Voy a partir desde ahí. Voy a dibujar hasta allá. Voy a asegurar de que sea una línea que sea de color. ¿Hay alguna de color? No, podría crearla. Lo voy a crear para ustedes. Voy al manager. Voy a en setting. Line. Voy a crear una línea. Referencia. Y le voy a dar un color magenta. El espesor me da exactamente lo mismo. Entonces, ahora voy a mover esta línea 13.5. Voy a tomarla, y igual que en AutoCAD, ustedes la pueden copiar con una referencia a otra distancia, a una distancia conocida. Yo sé que esto está a 13,5. Le coloco múltiple para poder copiar.
una y dos veces. Perdón, y tres veces. Entonces, ahora viene un poco lo que tiene que ver con lo especial de la diagramación de esto. Yo quiero que la vista, el cuadrado de la lista del crop view tenga exactamente la medida que yo necesito acá. ¿Ya? Entonces, voy a hacer otra línea que me permita definir y saber cuánto ancho tengo acá. Entonces voy a mover esta que acabo de crear hasta aproximadamente 72 centímetros. Ya, necesito 72 por 13,5. Entonces, cuando ustedes se meten a una lista y tocan el crop view se mueve indiscriminadamente sin ninguna referencia. Pero cuando ustedes lo tocan y apretan Edit Crop, pueden ocupar referencias exactas. Esto va a ser un poco complejo en el sentido de que hay que ocupar un poco la matemática de la cabeza porque me va a mostrar medidas reales versus la matemática que tengo que tener detrás de la escala. ¿Ya? ¿A qué se refiere esto? Si yo toco acá, me dice que hay 14, hay 14 metros, 85 centímetros. ¿Ya? Entonces, si esto está en escala 1 a 100, 13,5 centímetros, ¿cuánto es? 13 metros con 50 centímetros. ¿Ya? Entonces, hay que tenerlo así en mente. Ya, yo quiero ser un poco más exacto. Quiero mantener una distancia exacta desde una línea específica o desde un nivel específico hasta el borde. Voy a tomar una cota, voy a irme a por ejemplo, a mi piso 0 y quiero que exactamente haya una distancia desde lo que va a mostrar de terreno hasta el 0,0. 600 mil centímetros, o sea, 6 metros son 6 centímetros. Yo quiero que acá muestre 550. Y de aquí hasta allá arriba, lo otro 350. ¿Ya? Una pregunta, ¿hay alguna regla en el sentido de la altura a la que están los ejes y eso? ¿O yo no podría bajar un No, tú los puedes bajar. Lo voy a mostrar ahora. ¿Ya? No, o sea, si lo sé bajar, pero es que no sé si se podría como meterse como... Mira, la idea en general acá es que la diagramación quede lo más central posible. ¿Ya? Pero no es que haya una medida específica, lo que pasa es que va a depender mucho de cómo configuraste las cotas y cada cuánto se separan y qué tamaño de cota estás teniendo. Ahora, en muchos casos las elevaciones no se ven los ejes, sino que son más relevantes en ¿cómo se llama? En la cabina. En las secciones. No sé usted. ¿Ya? Pero cuando hay fachadas especiales, por ejemplo, hay un muro cortina, hay que ocupar ejes, sino cómo los coloco. ¿Ya? Entonces, ya aquí yo podría hacer lo mismo con los ejes o con los planos referenciales, tomar una medida exacta para que las elevaciones queden pero exactamente en la misma posición. Yo no lo voy a hacer, solamente voy a tomar la medida final. Necesitaba pronto eran 72 metros. Ya, esto me va a asegurar que cuando yo mueva esta vista, con M de corta, voy a ir al punto de control del crop view y lo voy a llevar hasta ahí y cabe exactamente. Entonces ahora ya yo voy a mover su referencia de texto, Undi, voy a meter dentro de la vista, voy a tocar los ejes, los voy a bajar hasta una posición que me agrade y listo. ¿Ya? Esto lo hago con todas las pistas. Entonces, si voy viendo mi viewlist, ya mi viewlist se empieza a popular. Pero si se fijan, ya ha pasado algo súper efectivo y súper eficiente. Y es que independiente del nombre que tenga acá, como copy 1, copy 2, copy 3, copy 4, y el nombre que, aun cuando no esté ordenado acá esto, como yo ya lo configuré, está ahí con el chip de las pistas anteriores,
inmediatamente, por ejemplo, voy a ir a la vista de la misma elevación y dice limpiecito, elevación norte. ¿Ya? Aquí simplemente tengo que llenar lo que falta, por ejemplo este que dice piso menos 1, que es un plano superficie. Simplemente ubico un texto que sea igual que el que necesito, que ya probablemente está escrito, que es el menos 1, y ahí el piso 1. Verifico, voy a ir a la planta de ubicación y emplazamiento, ahí está, empieza a estar limpio. Entonces, la idea es que ustedes duplican y montan, ubican en la posición que necesitan y después van controlando a través del template. ¿Ya? Entonces, hay que ordenar un poco antes, pero es que la idea es que ese es el proceso. ¿Ya? Voy a repasarlo de la lámina. Este proyecto, o este archivo, no sé qué es lo que tiene configurado. A ver, tiene algunos parámetros. Ya están configurados. Voy a ir al Share Parameters y no hay nada. Entonces no va a conversar con la lámina, va a conversar con la lámina sí porque en algún momento esta lámina ya tenía configuradas algunas cosas. Pero hay otras cosas que no las va a entender, no van a funcionar. Entonces yo tengo que ubicar mi archivo de parámetros compartidos que está ahí y darle OK. Entonces aquí adentro están un par de parámetros. En muchos casos, si esto se configura antes, que fue lo que hice yo, muchos de estos parámetros van a responder igual a la lámina porque la lámina ya se habían agregado. ¿Ya? Quiero que lo vean porque va a pasar. Yo aquí en el parámetro de share en el archivo de parámetros compartidos tengo dos organizaciones y apenas dos parámetros preconfigurados. Sin embargo, el proyecto ya tiene un montón de parámetros configurados. Lo puedo notar aquí donde dice Project Parameters o directamente donde están afectando en el Project Information. En Project Parameters están todos estos. Y si voy a la lámina y voy a editar la lámina toco cualquier etiqueta, lo voy a copiar, voy a editar la etiqueta y me voy a fijar aquí en el sector del lado izquierdo y me voy a fijar que por ejemplo ya está el número total de lámina, ya está el número de lámina y todo lo que está en español yo ya lo había configurado. Aun cuando yo les pasé un archivo de parámetros compartidos que estaba bien vacío, ya hay parámetros que existían. O sea, se van a comunicar con el proyecto sin la necesidad del mismo archivo de parámetros compartidos. Pero voy a hacerlo desde cero. ¿Ya? Voy a crear un parámetro distinto, completamente distinto, en el archivo de parámetros compartidos para revisar cuál es el efecto. Voy a ir al manager, share parameters, y en información del proyecto voy a agregar una nueva información que se llama loteo, número de loteo. Es de la disciplina común y es un texto. Lo agregué en esta agrupación que dice información del proyecto. ¿Ya? Lo agregué simplemente el archivo txt de parámetros compartidos. Voy a ir a los parámetros del proyecto y voy a adherirlo. Share parameters, select, número de loteo, y lo voy a agregar en general. Se va a agrupar en general. Y voy a seleccionar la familia correspondiente, que es Project Parameters. Yo sé que algunos ya entendieron todo este proceso y ya lo pudieron hacer. Simplemente es para los que todavía están ahí, que todavía en la corrección anterior están... Consulta. Dime. Porque acá pide como, por ejemplo, pide el de áreas, ¿no? Sí. Para áreas. Ese hay que crearlo, esos parámetros compartidos. No. O Hay utiliza. que crearlo, pero hay que crearlo... Lo voy a mostrar después, a continuación. Ah, ya. Entonces, vamos con la lámina. Creé parámetros dentro del archivo de parámetros compartidos, luego lo creé dentro del proyecto y ahora lo voy a crear dentro de la lámina. Voy a editar la lámina, voy a ocupar este elemento que está acá, este mismo que está acá, lo voy a llevar a alguno de estos lados por acá, le voy a cambiar el tamaño obviamente. Hay uno de 3 milímetros, no me gusta, el de 2
es muy chico, voy a duplicar 2.5 o 2,5. Ahí ustedes definen cuál es la exactitud o la nomenclatura que ocupan y aquí me aseguro que tenga el tamaño que corresponde. Después voy a tocar esta línea que está acá con CS, que es copiar similar, o con CO, que es copiar, cualquiera de las dos. Puedo copiar una línea. Voy a tocar esta línea y me va a aparecer cotas de dirección. Voy a apretar encima de ella, le voy a colocar 20, voy a extender esta línea hasta allá arriba, voy a tener mi separación y aquí voy a dejar este elemento hasta ahí. Voy a asegurarme de que el punto control no está tan lejos, a pesar de que no afecta, pero no quiero tener mi archivo desordenado. Voy a ubicar un texto cualquiera, o desde crear, voy a ubicar el texto, voy a escribir ahí número de lote. Está un poco gigante el texto, lo mismo, 2 milímetros. Podría hacer lo mismo anterior, publicar 2,5 milímetros, 2,5 y empiezo a acomodar. Está como muy grande el borde. Voy a editar Letter Border Offset 1 menos 0.7. Vayan probando con estas cosas, son cosas que se van viendo después. Obviamente yo me manejo mucho más rápido, pero no les puedo hacer una clase de puro texto con resultados. Entonces hay cosas que tienen que ir metiéndose un poquito más, ¿ya? Pero, por lo menos, para este punto, tu criterio va a ser que esté medianamente bien. Sí. No va a estar así. El criterio es el siguiente, mira, yo acabo de ubicar un texto y una etiqueta. En verdad lo que tienen ahora o hasta el momento no me interesa. Lo único que me interesa acá es que yo establecí un punto de separación en que se ve bien. Un tamaño que está apropiado. 2,5 milímetros es un tamaño apropiado de lectura en lámina. ¿Ya? Me estoy fijando que no interfieran textos unos con otros respecto a la etiqueta, respecto al tamaño, principalmente por un tema de que cuando uno después los quiere tocar, en la configuración cuesta mucho y empieza uno a solaparse unos con otros. ¿Ya? Entonces, yo tomo estos dos textos, este es un texto y esto es una etiqueta, los copio, múltiples, y voy a ir con una referencia hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba y hacia abajo. Listo. Ya después simplemente empezar a cambiar. Esto es yo quería emitido para una cosa así. Esta etiqueta la ubico ahí, la centro, extiendo el texto. Si está muy grande el texto que está ahí, ya había uno de 2 milímetros, como es mayúscula. Los otros, ustedes definen 2 milímetros, 2,5. Quizás para esto es mejor 2,5, va a caer más información y van a quedar las líneas un poquito más separadas. Entonces, ya puedo, por ejemplo, seleccionar esta etiqueta y voy a agregar el parámetro que creé. No va a estar acá, tengo que traerlo desde los parámetros compartidos. Ahí está, lo agrego, va a aparecer acá, lo llevo a la derecha, saco el valor anterior que tenía, agrego. Listo. Voy a cargar de vuelta. Sobrescribo donde guardé la lámina y ahora sobrescribo la versión dentro de mi proyecto. Si ya tengo un montón de texto que está acá y está medio raro. ¿Ya? El tamaño va a ser raro, quizás estuvo muy grande, los textos que está ubicando están muy grandes. La etiqueta que ocupé tiene mucho texto. ¿Ya? Entonces, eso va a ir cambiando a medida que uno va a ir cambiando la etiqueta. ¿Ya? Pero en este caso, yo lo que necesito, voy a editar de nuevo, solo para que se vea, voy a borrar estos elementos que están por acá. Quiero ver el efecto del parámetro que acabo de agregar. Entonces, si yo toco la lámina, me va a aparecer con un signo de interrogación. Eso es porque agregué el parámetro en la lámina, en el proyecto, en el archivo parámetros compartidos,
pero donde se supone que está haciendo el efecto, que es el Project Information, no tiene nada. ¿Dónde está? Era en general, número de bloqueo. Entonces aquí y ahí va a aparecer mi información. Pongámonos un poco más eficiente. Una vez que yo configuro todos estos parámetros en esta lámina, si yo quiero tener una lámina completamente distinta con estos mismos parámetros, basta simplemente con tocar esta lámina, editarla, voy a guardar como otra lámina. Y sin embargo, y lo único que hago después, voy a reorganizar la información a cualquier lado, a la misma, no importa. Voy a cargar en el proyecto. La familia que acabo de cargar se llama otra lámina, por lo tanto no va a afectar esta lámina. Y yo ya me llevé toda la preconfiguración que hice una vez, todo el atado tedioso de configurar toda la información del proyecto versus la información de la lámina, pero ya puedo hacer 800 láminas distintas y ya estoy configurado. ¿Ya? Ahora yo toco esta lámina que ya está puesta acá, voy a ir a ver dónde están las otras láminas y ahí aparece otra lámina. Ahí tiene la información de otro lado. Ya. Break. Ya, queda lo del lago.